Se dice que los dolores más grandes no vienen de extraños, sino de quienes están más cerca de nosotros. El mío vino envuelto en una sonrisa, en una petición que parecía inofensiva, pero que en realidad era una orden disfrazada. Mamá, ¿puedes hacer la cena de acción de gracias? Seremos 30 personas. Yo, a mis 70 años, con las manos que ya habían asado tantos pavos y envuelto tantos regalos de Navidad, sentí una punzada de dolor en el pecho. Era la punta del cuchillo que la vida, o mejor, dicho, mi nuera, usaría para clavar la última herida en mi corazón. Esta historia no es sobre una cena, es sobre el precio de la dignidad, sobre la delgada línea entre el sacrificio y la explotación, y sobre el momento en que una mujer se niega a ser invisible. Si alguna vez has sentido que tu valor estaba siendo olvidado, esta historia es para ti. ¿Desde dónde estás viendo y a qué hora? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te toca el corazón, por favor, dale me gusta, suscríbete al canal y comparte para que nuestra voz llegue más lejos. Los recuerdos de Acción de Gracias en mi casa son como viejas fotografías descoloridas, pero llenas de calor. El olor a nuez moscada y canela, el murmullo de las conversaciones en la cocina, el peso reconfortante de la bandeja del pavo en mis brazos. Fui una madre que transformó la cocina en un santuario. La comida era mi idioma, mi forma de decir «te amo». Para mi hijo, Lucas, la cena no era solo una comida, era la prueba tangible de un hogar, de un lugar seguro. Lo recuerdo, a un niño, ayudándome a pelar papas, con harina en la cara, riéndose de cada desastre culinario que yo transformaba en un milagro. Sacrifiqué mucho por él. Cuando mi esposo enfermó, vendí la casa que habíamos construido juntos, la tierra donde planté mi primer jardín de lavanda, para pagar las facturas médicas. Él se fue, pero el amor que me impulsó a hacerlo jamás. Las fiestas de fin de año continuaron, pero se hicieron más pequeñas. Cada año, una silla, vacía en la mesa. Luego, mi hijo se casó con Laura. Ella era hermosa, de una manera fría, como un mármol bien pulido. Al principio, lo intenté. Intenté que me gustara, ser la suegra perfecta, pero Laura parecía ver mi amor como una debilidad, mi devoción como una conveniencia. La primera señal llegó hace unos años. Me ofrecía ayudar con la cena. «No te preocupes, mamá, contratamos un buffet». La frase parecía amable, pero el subtexto era «no te necesitamos». Mi corazón se rompió. Poco a poco, fui empujada a la periferia de la vida de mi hijo. Las llamadas telefónicas disminuyeron, las visitas, solo rápidas y apresuradas. Me convertí en la abuela que veían en Navidad durante unas horas, no en la matriarca que había construido los cimientos de todo. La herida inicial, que comenzó como un rasguño superficial, era el sentimiento de ser una molestia, una obligación. Me sentía como un mueble antiguo, hermoso, pero pasado de moda, que ocupaba demasiado espacio. La gran revelación, la prueba de que mi intuición era correcta, llegó en una llamada. Hace una semana. Laura tenía una voz dulce, casi melosa, como una trampa. «Mamá, este año decidimos hacer la cena en casa. Lucas tiene tantos amigos y queríamos una fiesta grande». Mi corazón se llenó de esperanza. Tal vez me estaban invitando a participar de verdad, a rescatar la tradición. Pero entonces vino la frase: «¿Podrías hacer el pavo? ¿La ensalada de papas? Ah, y el relleno de pan, y el postre, claro. Serán 30 personas, así que hazlo en grandes cantidades. ¿De acuerdo?». La petición no era una invitación, era un encargo, una lista de tareas para una cocinera contratada que no recibiría salario. Solo la humillación de ver su arte transformado en obligación. Ella no me veía como madre, abuela, matriarca. Me veía como un par de manos viejas y cansadas, listas para servir. La petición de Laura, que debería haber sido la preparación para una celebración, se convirtió en el peso de una cruz. Su voz continuaba en mi cabeza, haciendo eco de la lista de tareas. 30 personas. Hazlo en grandes cantidades. Empecé a sentir náuseas. No era el trabajo en sí. Había trabajado toda mi vida. Era la falta de consideración.
ni un gracias por adelantado, ni la oferta de ayuda, ni la mención de que ellos también prepararían algo. La soledad se profundizó. Me miraba en el espejo y veía a una mujer cansada, con arrugas que no eran de risa, sino de preocupación. Las manos, que un día fueron fuertes, ahora temblaban levemente. La traición sutil de mi hijo fue la parte más dolorosa. Él estaba allí, al otro lado de la línea, en silencio. Lucas, el niño que protegí de todos los males, a quien ayudé a construir una vida, estaba permitiendo que su esposa me transformara en una herramienta. No defendió mi valor. No dijo, Laura, mamá no es nuestra cocinera. Simplemente escuchó, pasivo, mientras yo era reducida a un servicio. En los días siguientes, su silencio fue mi tormento. Ninguna llamada para preguntar si estaba bien, si necesitaba ayuda para las compras. Caminé por mi casa, una residencia silenciosa, y en cada habitación, en cada objeto, sentía su ausencia, su indiferencia. La soledad era una pared invisible que me separaba del mundo. Veía la nevera vacía y, en lugar de motivarme a hacer las compras, la sensación de que estaba siendo explotada me paralizaba. No era solo una cocinera, era la madre que perdió a su hijo por una vida que no la incluía. La injusticia me consumió. Las noches se hicieron largas, y me encontraba despierta, pensando en todo lo que había sacrificado. La casa vendida, los años de trabajo extra para pagar su universidad. Todo parecía en vano. La gota que colmó el vaso fue un mensaje de texto de Laura. Un mensaje corto, frío, casi como un recordatorio para un empleado. Mamá, el pavo debe ser orgánico y el relleno sin gluten. Y compré una bandeja nueva para la ensalada de papas. No olvides traerla. Ese mensaje fue el punto final de mi dignidad. La bandeja nueva. Como si mi trabajo fuera solo el contenido para el recipiente que ella había elegido. En ese momento, decidí que no haría nada. No era un acto de venganza. Era un acto de autopreservación. No era una máquina de cocinar. Era una madre. Una abuela. Tenía sentimientos, recuerdos y valor. Y si ellos no podían ver eso, entonces tendrían que lidiar con las consecuencias de su propia ceguera. El dolor del abandono se transformó en una fuerza silenciosa e inquebrantable. Una certeza, fría pero liberadora. No tendrían mi cena, y yo, finalmente, me sentiría libre. Con la decisión tomada, una extraña calma se instaló en mí. El peso de la humillación, que me oprimía, comenzó a disiparse. Ya no era la anciana que lloraba por la indiferencia de sus hijos, sino la mujer que estaba a punto de recuperar su dignidad. El clic final vino de una forma inesperada. Mientras ordenaba un viejo baúl en el ático, buscando algunos documentos antiguos, me topé con una caja de madera olvidada. Dentro había fotografías, cartas antiguas y, en el fondo, una libreta. La letra, la reconocí de inmediato, era de mi esposo. Era un diario, el diario de sus últimos meses de vida. Conteniendo la respiración, comencé a leer. Las primeras páginas eran sobre su lucha contra la enfermedad, sobre los días grises, pero luego comenzó a escribir sobre mí. Mi Elena es una guerrera. Vendimos la casa. Ella ni siquiera dudó, sabiendo que era la única forma de pagar los tratamientos. El dolor en sus ojos era el de quien pierde un pedazo del alma, pero ella me sonrió todos los días, prometiéndome que todo estaría bien. Su amor es más grande que cualquier propiedad, cualquier fortuna. Me incliné sobre las páginas, las lágrimas cayendo, emborronando la tinta antigua. Sabía que me amaba, pero ver su perspectiva, la forma en que él presenció mi sacrificio, me dio una nueva fuerza. También había escrito sobre el futuro de Lucas. Sé que Lucas tendrá una buena vida, que no olvide todo lo que su madre hizo por él. Si un día la olvida, que recuerde que su valor no se mide por lo que hace, sino por lo que es. El diario fue más que una revelación, fue una epifanía. No se trataba de la cena, no se trataba del pavo, la ensalada o la bandeja. Se trataba de mi valor, valor que había olvidado, valor que mi hijo y mi nuera habían borrado de sus mentes. En ese momento, supe lo que tenía que hacer. No haría la cena, no sería la cocinera,
Sería la madre que fue capaz de sacrificarlo todo, y ahora, al final de su vida, necesitaba sacrificarse de nuevo, pero por sí misma. La tensión emocional me invadió de una forma diferente. Ya no era el dolor de la humillación, sino la fuerza de la certeza de que yo era valiosa, y que si ellos no podían valorarme, yo lo haría por mi cuenta. La justicia sería mía, no la justicia de una pelea, sino la justicia de mi dignidad. Y el avión era mi vía de escape, mi forma de volar lejos del dolor, hacia el encuentro con mi libertad. Si te está gustando la historia de Elena, deja un "me encanta" en los comentarios. ¿Alguna vez te has sentido desvalorizado por quien más amas? Cuéntanos tu experiencia. En la mañana de Acción de Gracias, el teléfono sonó. Era Lucas. Su voz estaba llena de una ansiedad disfrazada. Mamá, ¿a qué hora vienes? Laura quiere saber si necesitas ayuda para cargar las cosas. La palabra cargar fue la chispa que encendió el fuego en mí. No preguntó si estaba bien, si estaba feliz. Solo se aseguró de que la logística de la comida estuviera en orden. Respiré hondo, con la voz firme. Lucas, no voy a ir. El silencio al otro lado de la línea fue la prueba de que no se lo esperaba. ¿Cómo que no, mamá? Tenemos a 30 personas, las bandejas están vacías. Sonó como un adolescente que no tenía su mesada para comprar un bocadillo. No había preocupación, solo decepción. Tomé un avión, hijo. Las palabras salieron suavemente, pero con la fuerza de un huracán. Voy a la casa de tu tía abuela María, la que vive en la playa. Siempre me dice que su puerta está abierta, que tenemos que ir donde somos amados. Me acordé de eso. La voz de Lucas se llenó de una mezcla de furia y confusión. Mamá, ¿qué es esto? ¿Qué estás haciendo? Esto es un absurdo. Contábamos contigo. Su indignación era la prueba de su egoísmo. No le importaba yo, solo lo que podía ofrecer. No, Lucas. Contaban con mi trabajo, y el trabajo de una madre no se mide en bandejas llenas, sino en corazones llenos de amor. Te di mi corazón toda la vida, y ahora, por un día, ¿no pueden hacer su propia comida? Estoy vieja y cansada de llevar el peso de ser siempre la que da y nunca recibe. El silencio al otro lado fue el momento de la catarsis. No respondió, pero pude oír la voz de Laura de fondo, gritando. El peso de todo lo que me había hecho pasar en los últimos años, la soledad, la humillación, la sensación de ser invisible, finalmente se transformó en palabras. Estaré en la playa, sola, por unos días. Tomaré un café, sin prisas, con el sonido del mar. Seré cuidada por mí misma. Esta es la libertad que me robaron. Un día, lo entenderás, hijo. Espero que no tengas que pasar por esto para aprender. Colgué el teléfono. El llanto, que había contenido durante tanto tiempo, finalmente llegó. Pero no era un llanto de dolor, era un llanto de alivio. Me había defendido, me había elegido a mí misma. Y la redención no vino en forma de una disculpa, sino en la forma de mi propia voz, que hizo eco de mi dignidad. Los días que siguieron fueron la materialización de mi redención. En la casa de mi tía abuela, el olor a salitre y la suave brisa reemplazaron el olor a nuez moscada. No cociné para 30 personas. Cociné para mí, una simple tortilla y un té. El sonido de las olas en la playa era la banda sonora perfecta para mi nueva vida. Las arrugas de mi cara no desaparecieron, pero la tensión en ellas fue reemplazada por una sonrisa. El peso, que me oprimía, desapareció. La justicia no vino en forma de una disculpa de Lucas o Laura. Vino en forma de un pequeño correo electrónico de mi tía abuela, que él le había enviado a ella. Era un correo electrónico corto, sin rodeos. Tía, lo entendí. No dijo nada más, pero fue suficiente. Mi hijo no se disculpó, pero me escuchó. ¿Lo entendió? La lección de vida que mi viaje me dio fue la más importante de todas. El valor de una persona no es lo que puede hacer por los demás, sino lo que es. Que la fuerza no está en llevar todos los pesos, sino en saber cuándo soltarlos, y que la verdadera libertad está en volar lejos de lo que nos hace daño, incluso si eso significa dejar atrás a quienes amamos. Terminé mi estadía en la playa y decidí que no volvería a la casa vacía.
Me mudé a una pequeña ciudad en el interior, donde el sol entraba por la ventana por la mañana, y mi jardín de lavanda, que había replantado en una maceta, me recordaba a mi primera casa, a mi primer amor y a la fuerza que tenía dentro de mí. Mi primer acto en esta nueva casa fue abrir la ventana. La luz entró, llena de polvo y esperanza. La vida, después de todo, no era una cena, sino un banquete que podía cocinar para mí misma, con mis propias manos, y para eso no necesitaba a nadie. Si esta historia te tocó el corazón, por favor, dale me gusta, suscríbete al canal y compártela con alguien que necesite escucharla. Construyamos un mundo donde la dignidad es nuestra moneda más valiosa. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Que la historia de Elena sirva no solo como un reflejo de un viaje de dolor, sino como un faro de esperanza, que nos recuerde que, incluso en las mayores tormentas, nuestra dignidad y nuestro valor son innegociables. No importa lo que hayamos perdido, la fuerza para empezar de nuevo siempre está dentro de nosotros. Si esta historia te tocó el corazón y te inspiró a seguir adelante, deja tu me gusta en los comentarios y cuéntanos tu experiencia. Tu historia también puede ser la inspiración que alguien necesita. Dale me gusta, comparte este video con quienes amas y suscríbete al canal para que juntos podamos fortalecer nuestra fe y seguir compartiendo historias de superación. No te pierdas los próximos videos que aparecen en la pantalla. Fueron hechos para ti.